Historias sorprendentes. Viajeros en el tiempo, capítulo 3. Misteriosos casos aún sin resolver de viajeros en el tiempo. Los casos de viajeros en el tiempo, objetos y personas, han hecho cuestionarse a sus estudiosos si realmente es posible viajar en el tiempo. Aunque parezca algo de ciencia ficción, hay algunos ejemplos que veremos a continuación y que son sorprendentes. Al margen de la ciencia, existen multitud de teorías, pruebas e historias que intentan demostrar que viajar tanto al pasado como al futuro es posible. Seguro que ya has escuchado hablar de los famosos OPART. Algunas de las historias que veremos a continuación te resultarán totalmente disparatadas, otras no tanto, pero sí encontraremos información sobre este curioso fenómeno. ¿Qué son los viajes en el tiempo? Los viajes en el tiempo son desplazamientos hacia el futuro o el pasado, a través de la línea temporal, de una forma similar a la que hacemos en el espacio. Ahora bien, ¿cómo serían posibles? Teoría de la relatividad espacial. Einstein afirmaba que solamente son posibles los viajes en el tiempo hacia el futuro, y nunca hacia el pasado. Sostenía que la velocidad era la clave, y que cuanto más rápido se movía un objeto, más lento transcurría el tiempo a su alrededor. Si quisiéramos avanzar en el tiempo lo suficientemente rápido, deberíamos alcanzar la velocidad de la luz. La explicación más corriente es la de la parábola de los gemelos, donde uno de ellos es enviado por el espacio viajando a la velocidad de la luz durante varios años. Al volver a la Tierra se ve cómo su hermano ha envejecido notablemente, mientras que el viajero se muestra joven. Por muy increíble que te parezca, esto ya ha ocurrido, ha sido comprobado científicamente y el protagonista es Sergei Krikalev. Este cosmonauta estuvo 3 años viajando a 27.000 km por hora, algo que se tradujo en un viaje al futuro de tan solo unas pequeñas fracciones de tiempo. Por otro lado, pero ya sin evidencias científicas, las opciones de viajar al pasado que se han establecido como probables son la de los agujeros de gusano. Curiosos casos de viajeros en el tiempo. Como hemos visto, si cabe posibilidad de viajar en el tiempo, sería el futuro, dejando de lado al pasado, algo que aún queda por comprobar. Sea como sea, las teorías, pruebas y sobre todo leyendas de los viajes en el tiempo, ya sea al futuro o al pasado, son palpables. A continuación, una serie de curiosos casos sobre este fenómeno. John Titor. Resumiendo mucho su biografía, Titor decía provenir del año 2036 y ser un militar norteamericano destacable en la MacDill Air Force, base de Tampa, Florida. Allí recibió órdenes de participar en una misión de viaje temporal aprobada por el gobierno. Algo más o menos habitual en su experiencia, aseguraba retroceder hasta 1975 para hacerse con un ordenador IBM 5100. Debido a que ciertos componentes de su hardware y software eran necesarios para depurar varios programas informáticos de su presente. Se trata de una posible referencia al problema del año 2038, un bug muy similar al efecto 2000 que afecta a los sistemas de la familia Unix. La historia de John Titor es seguramente la más conocida de todas, especialmente por la existencia de la foto superior. La fotografía está situada en Canadá y es del año 1941. En ella se puede ver a una gran multitud de personas que parecen observar algo. Lo que llama la atención es a la derecha de la imagen, un hombre ataviado con ropa propia del siglo XXI. Lo puedes ver con unas gafas de sol, camiseta, sudadera y lo que parece ser una cámara de fotografía Polaroid. Este hombre sería John Titor, un supuesto investigador que viajó al pasado para recuperar una computadora. Aparecía en conocidos foros americanos dando supuestas previsiones del futuro y contando por qué estaba allí. Desde luego, la imagen es desconcertante, pero puede tener explicación. Aunque en un principio se pensó que podría ser un montaje, análisis con forenses aseguraron que no existía tal manipulación. Simplemente podría ser un adelantado a su tiempo. Rastreadores han destacado que las gafas se parecían mucho a otras que usó la actriz
Barbara Stanwyck en la película Perdición del año de 1941. La camiseta en realidad un jersey de hilo fino, muy de moda en los años 40, al igual que el cardigan que parece una sudadera, y que la cámara era una Kodak de bolsillo muy asentada ya en la época. John Titor es uno de esos casos de leyendas e historias que surgen en internet y resulta que no se demostró que hubiese existido nunca. Vuelo al futuro de Sir Victor Goddard. En la década de 1940, el mariscal del aire Sir Victor Goddard destacó como comandante de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF. Su carrera militar inició en 1920 como instructor del Escuadrón Aéreo de la Universidad de Cambridge, donde estudió ingeniería. Eventualmente ascendió a comandante del Escuadrón de Bombarderos. Ante su buen desempeño en 1935, el Ministerio del Aire le otorga la subdirección del Departamento de Inteligencia. Y es en esta época que Goddard experimenta un extraño fenómeno que lo intrigó el resto de sus días. Los fenómenos paranormales abundaron en la vida de Sir Victor Goddard, comandante de la Fuerza Aérea Real Británica. Sir Robert Victor Goddard fue un piloto aviador de la Fuerza Aérea Real Británica que llegó a pilotar en la Primera Guerra Mundial, pero quien aseguró haber viajado al futuro en un extraño episodio sobre su avión. El primer episodio que vivió de forma misteriosa en su vida no estuvo relacionado con los viajes en el tiempo, sino más bien con historias de fantasmas comunes. Este piloto contó en 1975, cuando ya tenía 78 años de edad, que al principio de su carrera como aviador le pasó algo extraño de lo que aún guardaba numerosas pruebas. Hizo la referencia precisamente a una fotografía del escuadrón de vuelo al que pertenecía en el año 1919, justamente al final de la Primera Guerra Mundial. La fotografía era de un anuario de la RAF, Fuerza Aérea Británica, y nadie pudo haberla alterado de ninguna manera en aquellos tiempos. Tampoco pudo ser adquirida por otros medios, ya que el único modo de hacerse con una copia era pidiéndola en el tablón de anuncios de su escuadrón de vuelo en el año 1919. El caso es que en la fotografía hay una persona que precisamente no estaba presente en el momento de realizarse y no debería estar físicamente presente por lo tanto. El sorprendente invitado se llamaba Freddie Jackson y era un mecánico de la RAF que murió precisamente por un accidente de trabajo, cuando en un descuido se acercó demasiado a la hélice de un avión 2 días antes de que se hiciera la foto de grupo. De hecho, la foto se realizó precisamente después de celebrar el funeral de Freddie Jackson. En la foto se puede ver un poco más de media cara de Freddie Jackson, detrás de uno de los pilotos del escuadrón de vuelo de Sir Victor Goddard. Sencillamente Goddard atraía para sí las historias sin explicación y sin duda, la historia que en realidad es la más sorprendente de la vida del aviador Goddard es una que llegó a contar el autor del libro Time Travel, A New Perspective de J. H. Brennan. En aquel libro se relata cómo en el año 1935, paso a paso, se metió en una tormenta mientras volaba en una ruta desde Edimburgo hacia Andover, en Inglaterra, donde tenía su base. La visión del futuro de Victor Goddard. En 1935, Victor Goddard realizaba un vuelo desde Andover, Inglaterra, con destino a Edimburgo, Escocia. Según detalló en el libro Flight Towards Reality, mientras se aproximaba a Edimburgo, su aeronave pasó sobre un aeródromo en ruinas, en la localidad de Dream, Escocia. A vuelo de pájaro, Goddard distinguió una base en evidente abandono. Desde hacía mucho tiempo, la mayor parte de la infraestructura estaba cubierta por vegetación y el ganado de una granja cercana pastoreaba en el aeródromo. El experimentado piloto no le dio mucha importancia y continuó volando hasta llegar a Edimburgo. Tormenta misteriosa. Días después, Goddard debía regresar a Andover y optó por seguir la misma ruta de vuelo. Antes de llegar al aeródromo abandonado, en el trayecto hacia Dream, empezó a volar en una tempestad. Goddard enfatiza que se trataba de una tormenta extraña de nubes amarillas, violentas ráfagas de viento y lluvias torrenciales. Completamente desorientado, decidió trepar por las nubes para no perder el control del avión. Guardaba la esperanza de encontrar un cielo despejado más arriba, pero aquella tormenta parecía infinita. De un momento a otro, las nubes de tormenta finalmente se dispersaron y Goddard recuperó la visión del horizonte. Justo enfrente encontró el aeródromo de Dream. Aliviado por el hallazgo de un sitio familiar, dejó la tormenta atrás y continuó volando hacia el sol,
con el cielo totalmente despejado, pero a medida que se acercaba al aeródromo, observó que no se trataba del mismo sitio que vio durante el vuelo de ida. De hecho, no se parecía en nada a lo que recordaba. Viaje en el tiempo. Era un aeródromo en perfecto estado y repleto de actividad. La vegetación ya no estaba y la infraestructura lucía impecable. 4 aeronaves pintadas de un amarillo brillante estaban sobre la pista mientras los mecánicos trabajaban en ellas. Pero el aspecto más extraño de esta visión es que Victor Goddard, pese a su enorme experiencia, no pudo identificar uno de los aviones. En todos los aviones que utilizaba la RAF, jamás observó un monoplano con esas características. Como si no fuera suficiente con la visión de aviones amarillos, Goddard se sorprendió al encontrar que los mecánicos vestían overoles azules, pues la norma era que todos los mecánicos llevaran ropa marrón. Sin tiempo para investigar lo que sucedía, apenas Goddard atravesó el aeródromo de Dream, la tormenta lo engulló nuevamente. El cielo despejado y el sol brillante en el horizonte fueron reemplazados por nubes amarillas y lluvias torrenciales. Nuevamente el piloto luchó para mantener el control del avión mientras salía de la tormenta. Lo extraño es que las personas sobre la pista no se dieron cuenta de su presencia, ni de sus maniobras a poca altura para intentar volver a tomar el control del biplano que pilotaba. Intentó retomar el rumbo hacia su base y voló sobre las nubes, pero estaba seguro que ahí sí podría llegar sin tormentas extrañas. Apenas pudo pasar sobre el aeródromo abandonado de Dream, se dio cuenta que no había nada de lo que había visto después de esa extraña tormenta. Aunque comentó lo ocurrido a uno de sus compañeros, lo creyeron pasado de tragos. Pero 4 años después de lo ocurrido, el aeródromo fue renovado de forma oficial y todo quedó tal cual lo había visto Sir Goddard. ¿Viajó en el tiempo tras quedarse atrapado en una tormenta? Eventualmente Victor Goddard aterrizó sano y salvo en Andover. La confirmación del evento. Cuando relató la extraña experiencia a sus colegas, ninguno creyó una sola palabra. Según los registros, el aeródromo de Dream quedó desocupado desde 1919 y desde 1933 recibía escuadrones visitantes ocasionalmente. Por eso resulta muy improbable que durante aquel vuelo de 1935 Goddard observara un escuadrón activo, con aviones y mecánicos incluidos. En 1939, 4 años después del inexplicable evento, el aeródromo de Dream entró en funciones nuevamente. Lo transformaron, repavimentaron, activaron y asignaron a la número 13 Flying Training School. Curiosamente, la RAF decidió que las aeronaves de entrenamiento debían pintarse de amarillo. Además, puso en servicio un nuevo monoplano, el Miles M14 Magister. Ese mismo año incluso la vestimenta de los mecánicos sufrió una actualización, pasando del marrón al azul. La visión de Victor Goddard se cumplió al pie de la letra. Desde entonces, el célebre mariscal del aire vivió fascinado por los fenómenos paranormales. Murió convencido de que en aquel vuelo de 1935 viajó al futuro. ¿Transportó la tormenta a Goddard 4 años hacia adelante en el tiempo o lo hizo viajar al futuro y lo trajo de vuelta? ¿Viajó Goddard a través de algún portal espacio-temporal? Vórtex temporal. El doctor Raúl Ríos Centeno, médico e investigador de lo paranormal, relató al autor Scott Corrales una historia que le contó una de sus pacientes, una mujer de 30 años, que acudió a él con un grave caso de hemiplegia, parálisis total de un lado de su cuerpo. Estaba en un campamento cerca de Marcahuasi, le dijo la paciente. Marcahuasi es el famoso bosque de piedra ubicado a unos 35 kilómetros al este de Lima, Perú. Fui a explorar con algunos amigos, cuando escuchamos música y vimos una cabaña iluminada con gente bailando adentro, pero al acercarme sentí una súbita sensación de frío. Fue entonces cuando vi a ocupantes vestidos con ropa del siglo XVII. Intenté entrar en la habitación, pero una de mis amigas me sacó. En ese momento, la mitad del cuerpo de la mujer quedó paralizada. Fue porque la amiga de la mujer la sacó de la cabaña de piedra cuando casi entró. La mitad de su cuerpo estaba atrapada en algún vórtice temporal o puerta dimensional. Autopista al pasado. En octubre de 1969, un hombre identificado solo como LC y su socio de negocios Charlie conducían hacia el norte de Abbeville, Luisiana, hacia Lafayette, en la autopista 167. Mientras conducían por una carretera casi vacía,
comenzaron a alcanzar lo que parecía ser un coche antiguo que viajaba muy lentamente. Los dos hombres quedaron impresionados por la condición del coche de casi 30 años de antigüedad, que parecía prácticamente nuevo, y quedaron desconcertados por su placa de color naranja brillante, en la que solo se encontraba estampado un 1940. Pensaron, sin embargo, que el coche había sido parte de algún espectáculo de autos antiguo. Al adelantar al lento vehículo, disminuyeron la velocidad de su coche para echar un buen vistazo al viejo modelo. El conductor del coche antiguo era una mujer joven, vestida en la ropa de la vendimia de los años 40, y su pasajero era un niño, pequeño igualmente vestido. La mujer parecía aterrada y confundida. LC preguntó si necesitaba ayuda, y a través de su ventana enrollada indicó sí. LC le hizo señas para que aparcaran a un lado de la carretera. Los dos se detuvieron delante del coche antiguo, y cuando salieron el viejo coche había desaparecido sin dejar rastro. El incidente Moberly-Jourdain, en Versalles, Francia. En 1901, Anne Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain estaban visitando el Palacio de Versalles, cuando de repente se perdieron en los jardines y vagaron por un sendero que parecía llevarlos al pasado. Moberly y Jourdain estaban pasando un tiempo juntos en París, donde Jourdain tenía un apartamento. Se estaban familiarizando en preparación para empezar a trabajar juntas en la facultad St. Hugh, una facultad para mujeres en la Universidad de Oxford. Las damas se encontraron con algunos jardineros quienes les dijeron que continuaran el camino que llevaban para llegar a su destino. A medida que continuaron, de repente todo parecía poco natural, por lo tanto desagradable. Incluso los árboles detrás del edificio parecían haberse vuelto desagradables y sin vida, como madera trabajada en la tapicería. No había efectos de luz y sombra, y el viento no agitaba los árboles, tal como se describe en su libro Una aventura, publicado en 1911. Una de las señoras recordó sentirse inexplicablemente melancólica antes de entrar en el pasado. Parte del prefacio de su libro afirma: algunas curiosas condiciones psicológicas deben haber estado presentes, ya sea en nosotras mismas o en el lugar. Un hombre descrito como repulsivo, con la piel áspera, se sentó cerca de un kiosco. Las mujeres dijeron que este hombre se parecía al conde de Vaudreuil, un noble del siglo XVIII, quien era muy cercano de la reina María Antonieta. Otro caballero descrito en detalle corrió hacia las señoras, les rogó que permanecieran a la derecha y no fueran por la izquierda. También se encontraron con una mujer en la grama dibujando. Esta persona parecía tener un vestido anticuado. Moberly narró: la miré directamente, pero una sensación indescriptible me hizo voltear la cara y me molestó que estuviera allí. La memoria de Moberly acerca de esta mujer se parecía y encajaba con la de María Antonieta. Ellas encontraron que la experiencia fue extraña, pero no pudieron explicar por qué, al volver después a los jardines, encontraron puntos de referencia faltantes de su visita anterior, en donde los jardines habían estado vacíos. Aparte de las mencionadas figuras, estos estuvieron llenos de gente en visitas posteriores. Las damas dijeron que verificaron para ver si los jardines fueron reservados para una fiesta privada en ese día, y ningún evento se había reservado. Una de las teorías en cuanto a lo que pudo haber sucedido, además de una explicación paranormal, es que las mujeres pueden haberse tropezado con una fiesta de disfraces organizada por el decadente poeta francés Robert de Montesquieu. Ladrón viaja al pasado. En Liverpool, Inglaterra, el diario local del Liverpool Echo recogió y analizó historias de personas que al parecer se encontraron ellas mismas caminando en el pasado. Por ejemplo, en 2006 un ladrón huía de un guardia de seguridad en el área de Wall Street. Cuando él miró hacia atrás y observó que el guardia de seguridad ya no estaba detrás de él, el alivio se convirtió en desconcierto cuando vio que los coches eran de un estilo más antiguo y la gente estaba vestida de forma diferente. Entonces miró en un periódico y estaba con fecha de 1967. Se apresuró hasta la calle Ranelagh y se encontró por suerte nuevamente en 2006, a pesar que todavía podía ver en el pasado al mirar por la calle. Tras la investigación, el diario Echo encontró que los detalles que el ladrón había dado eran correctos con respecto a donde quedaban ubicadas varias tiendas y lugares de interés en 1967. El guardia de seguridad también dijo que el joven pareció desvanecerse mientras lo perseguía. El insólito caso de Emily, la niña desaparecida. La historia de Emily, la niña desaparecida, se conocía en los Estados Unidos ya que se transmitía de generación en generación. Uno se pregunta si fue solo un mito
que se hizo popular con el tiempo o que realmente sucedió? En 1905 una familia vivía en Alabama, compuesta por dos padres y su hija. Como de costumbre, se dice que los padres le pidieron a Emily, su hija de 5 años, que recogiera algunas bayas en el bosque para preparar un postre, que normalmente se hacía. La obediente niña tomó su canasta y felizmente se fue al bosque en busca de bayas y otras frutas. Pero estaba tardando demasiado en regresar, algo que preocupó a los padres. Ellos, sus amigos y vecinos alarmaron su retraso, quienes los ayudaron a buscar en el bosque durante semanas sin dejar rastro de la niña. Es como si el bosque se la hubiera tragado. La pérdida dejó un vacío irreparable en sus corazones, por lo que ya no querían hijos a una edad temprana y decidieron mantener a Emily en sus recuerdos para siempre. Pero algo extraño sucedió 50 años después. Todos los días la madre estaba frente a su casa y miraba el paisaje, cuando notó a lo lejos que una niña se acercaba a su casa. Se sorprendieron al ver que esta niña era su hija, la que había desaparecido. La niña entró corriendo, le dio las bayas a la madre, pero la niña y los padres no entendieron lo que había pasado. La niña tenía miedo de ver a sus padres tan viejos, ellos muy sorprendidos porque la niña parecía ser su hija de 5 años. Ella también tenía la misma ropa y peinado del día que había desaparecido. Los padres comenzaron a hacerle a la niña preguntas muy íntimas que solo Emily podía responder, ya que dudaron de que realmente fuera su hija, pero la niña respondió todo correctamente. Solo habían pasado unos minutos para Emily, pero de hecho habían pasado 50 años, algo que ni ella ni sus padres podían entender. Aunque los padres notificaron a las autoridades cuando Emily estaba desaparecida, y 50 años después cuando regresó a la policía, no creyó la versión de los padres, por lo que pensaron que la niña era un fraude. Aún así, los padres confirmaron que la niña era su hija, la misma niña que había desaparecido. Ella conocía detalles de la familia que solo su hija podía conocer, y no solo se veía igual. Después de que las personas informaron sobre la apariencia de la niña, comenzaron a teorizar. Se creía que podía haber sido el cambio en el espacio-tiempo, algo así como que la niña cayó en un agujero de gusano, que estaba en el bosque donde el momento era diferente de sus padres, y eso la trajo de regreso años después, cuando solo habían pasado unos minutos por ella. También se cree que en realidad no fue la niña quien regresó, sino su alma, que ciertamente nunca entendió que murió en el bosque, y que regresó a su casa mucho tiempo después. El caso de Rudolf Fentz, el hombre que realizó un viaje en el tiempo. Rudolf Fentz, conocido también en la leyenda urbana como Rudolf Fentz o Rudolf Fentz, es el personaje en torno al que gira I'm Scared, un relato de ciencia ficción escrito en 1952 por Jack Finney, que posteriormente se convirtió en una leyenda urbana, según la cual todo aquello que cuenta sucedió realmente. En el relato, un hombre joven con un aspecto propio del siglo XIX y en posición de objetos de esa época es encontrado completamente desconcertado en mitad del Times Square de 1951, momentos antes de ser atropellado por un automóvil y morir, lo cual sugeriría que tal vez involuntariamente viajó hacia adelante un siglo en el tiempo. La historia de Rudolf Fentz se convertiría en una de las leyendas urbanas más importantes de los años 70 y ha sido repetido ocasionalmente desde entonces. A partir de su difusión vía internet desde finales de los años de 1990, lo habitual es que se la presente como una serie de hechos reales que prueban la existencia del viaje en el tiempo. Desde 1972, la desaparición y reaparición inexplicable de Rudolf Fentz ha sido mencionada en libros como los de Víctor Farkas, en artículos y más tarde en internet, retratadas como un evento real. La historia ha sido citada como evidencia de varias teorías y suposiciones sobre el tema del viaje en el tiempo. OPART, fascinantes objetos fuera de tiempo y de lugar. Los OPART son objetos que aparentemente están fuera de tiempo y lugar. Han dado material para que se construya toda una suerte de teorías para explicar cómo y por qué están donde no corresponde. Los OPART se definen como objetos fuera de tiempo y lugar. El término fue inventado por Ivan T. Sanderson, un criptozoólogo estadounidense. Su intención era darle nombre a un objeto histórico que estuviera fuera de su contexto natural o lógico. Esta definición no tiene aplicación en el campo científico. Por lo general, es utilizada por seguidores de temas paranormales. Aún así, el término es usado ampliamente para refutar modelos científicos oficiales. Ejemplo de OPART: pieza de maquinaria avanzada de aluminio de 300 millones de años. Según el Servicio Internacional de Radiodifusión ruso Voice of Russia, hace unos años los arqueólogos de Vladivostok
descubrieron una pieza de maquinaria de aluminio de 300 millones de años. Una rueda dentada, según los expertos. Parece estar hecha por el hombre y no como consecuencia de fuerzas naturales. El examen inicial del extraño objeto llevó a los investigadores a afirmar que parecía un riel de metal dentado, creado artificialmente. Era como piezas que se utilizan a menudo en microscopios, varios dispositivos técnicos y electrónicos. ¿Pudo existir alguna vez algún viajero en el tiempo? ¿Existe constancia de su viaje? ¿Los OPARs son prueba de ello? Hemos llegado al final de este capítulo. Comenten, den like y suscríbanse para más contenido en este espacio creado para ustedes, mis amigos. Hasta la próxima.